Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda Catherine Hidrobo, su agente de bienes raíces aquí en el área de Long Island, New York, para la compañía Century 21 Realty. Hoy en compañía del señor Hugo Álvarez, especialista en hipotecas. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, gracias. Gracias a ti por dedicarnos un poquito de tiempo para responder algunas preguntas que siempre me llaman, me hacen, y qué mejor que tener a una persona especialista en hipotecas para que pues, nos pueda ayudar con todas estas dudas. Ya sabemos que el año pasado hubieron muchos cambios en todo lo que fue el mercado. Definitivamente, uno de los préstamos que más llamó la atención fue el préstamo convencional. Les recomiendo que se vean nuestro video acerca de cuál es la diferencia entre un préstamo FHA y un préstamo convencional. Definitivamente en el momento que nos estamos preparando para comprar una casa, debemos tener bien en claro y entender cuál es el préstamo que más nos conviene. Para eso tenemos a Hugo hoy, para que nos explique un poquito cuál es la diferencia entre los dos y si podemos obtener una precalificación para los dos en el momento que estamos tratando de comprar una casa. Adelante, Hugo. Sí, claro, muchísimas gracias. Entonces, lo que tenemos que entender más importante es dos cosas. Uno, en qué nos afecta a nosotros o en qué nos beneficia. Y la segunda cosa es cuáles son las reglas diferentes que tiene cada uno. ¿Ok? Para hacerlo de la forma más sencilla, em, tenemos que entender que uno lo está regulando FHA, que es un préstamo, perdón, es una agencia del gobierno, Federal Housing Administration. Prácticamente ellos son una rama de HUD, que tienen que ver con lo de housing, todo lo que tiene que ver con todo lo de las casas. Eh, entonces ellos son una rama de ellos y ellos regulan todos los tipos de préstamo FHA. Están diseñados para el comprador por primera vez, están diseñados para gente que no tiene tan buen crédito, están diseñados para que pongamos un pago inicial, un down payment lo más bajito posible, eh, y nos dejan accesar un poquito más a nuestros ingresos. Entonces podemos utilizar se llama debt to income ratio, que quiere decir que yo puedo utilizar más de mis ingresos que en un préstamo convencional. Entonces, FHA ha sido una agencia que está siempre diseñada para fomentar que las familias, sobre todo las familias que es por primera vez, podamos comprar nuestra casa. Por el otro lado, tenemos los préstamos convencionales. Antes eran 100% privadas las compañías, ahorita ya es como una amalgama después de lo que hubo esa crisis del 2008, eh, en el cual se mezcló un poquito gobierno con privado, pero las dos entidades que lo manejan se llama una Fannie Mae y la otra se llama Freddie Mac. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poquito más fácil, son como mayoristas. Ellos son los que aseguran el préstamo, ellos son los que nos dicen el formato o las reglas que tiene que tener el préstamo, y ellos son los que, por medio de ellos y de otras compañías que se llaman Mortgage Insurance Companies, le aseguran a los bancos siempre y cuando sigan el formato de ellos, les ayudan a que puedan comprar esos préstamos si hay algún problema, les dan más dinero. O sea, es todo un mercado que se crea alrededor de ellos. Entonces, prácticamente a entender que son dos corrientes diferentes. A veces la gente cree que si va a un banco o a otro banco va a ser una diferencia, pero en realidad no. O lo haces un préstamo convencional o lo haces como un préstamo FHA. Convencional en muy por encima, sin tocar, sin meterme aquí a 3 horas de estar hablando de los préstamos. Es muy bueno cuando cumplimos dos cosas. Uno, que tenemos un crédito muy alto. ¿Ok? Hay que tener crédito muy bueno para un préstamo convencional, porque si no las tasas de interés van a ser bastante altas. La segunda cosa, si es que lo tenemos, que es muy bueno, es que tengamos el 20% de pago inicial, porque nos quita una cosa, un gasto mensual extra que se llama mortgage insurance, que es un pago extra que tenemos que estar haciendo. Mensualmente puede ser de 200 a 400, $500 ese seguro de hipoteca si no tenemos ese 20% de entrada. No quiere decir que necesitamos forzosamente un 20%. Podemos entrar a un préstamo convencional. Por lo general, casi todo el mundo lo hace con un 5%. Entonces, no sé, una casa de, por ejemplo, $500,000, estás hablando de $25,000 que se tiene que dar de entrada. Eh, Hay algunas opciones en las que se puede poner hasta inclusive un 3% con ese tipo de préstamos convencionales. Tratamos de no ofrecerlas mucho, porque cuando nada más se pone ese 3% y si el crédito no está perfectísimo, muy alto, las tasas de interés son muy altas también.
y el mortgage insurance, la cosa que te estaba diciendo que es como el seguro extra que se carga la hipoteca, también es un poquito más caro. Entonces, Perdón, en un convencional de en un 3%. convencional de 3%. Entonces, no o sea, si alguien va a hacer un convencional de 3%, el crédito no está muy bueno, le conviene 10 veces mejor meterse a FHA porque la tasa de interés va a ser muchísimo más buena, igual va a estar pagando mortgage insurance. Entonces, y no podemos pensar nada más en ese momento, sino a largo plazo, porque van a ser bastantes años los que vamos a muchas veces estar metidos en la casa. Y tenemos que ver cuál es la diferencia mensual que nos está haciendo ese pago sumada con el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más grandes. Algunos de los comentarios que hemos escuchado muchísimo, los listing agents sabemos que son la gente que está vendiendo las propiedades, la gente que trabaja con los vendedores directamente, listando las casas, poniéndolas en el mercado para que nosotros podamos ir a comprarlas. Muchos de los listing agents, por cuestiones ya de cómo era el mercado hace muchos años, todavía le tienen un miedo, sin fundamentos en realidad, pero le tienen miedo a los préstamos FHA y tienden a veces a no aceptar ofertas con préstamos FHA porque creen que la casa tiene que estar inmaculada para poder venderse. Digo en realidad sin fundamentos porque si antes era un poquito diferente, las regulaciones ahorita son muy básicas, son cosas muy sencillas como que tengan detectores de humo. Es una de las que casi siempre sale. La otra es que las escaleras tengan los pasamanos, las agarraderas para poder subir y bajar por las escaleras si hay más de 2 escalones o más, ya sea interno, o sea, yendo como a un segundo piso o bajando a un sótano, a un basement, o en una parte de afuera de una casa. A veces tenemos los porch, que es como la entradita, y hay 2, 3, 4 escalones hacia bajar. No son cosas del otro mundo que se tienen que reparar. Cuestiones ya mucho más grandes, si es que llega ya a tener un problema la casa muy grande. Nos han tocado situaciones que, por ejemplo, tienen moho, que es una cosa terrible cuando a veces ya las casas tienen humedad por muchísimos meses, a veces hasta por años. En realidad ahí no importa demasiado cuál es el tipo de programa que estás haciendo, se tiene que limpiar eso y no, la gente no puede meterse a vivir en una casa que esté así, son reparaciones más grandes que tenemos que hacer. Entonces, si la casa está vivible, si la casa está bien, si la casa no tiene ningún problema muy grave, en realidad no hay ninguna diferencia. Para el vendedor no debería haber alguna diferencia si se vaya la persona haciéndolo de FHA o haciéndolo convencional. Sí, la verdad es algo que siempre lo decimos, ¿verdad? Siempre va a depender muchísimo de la persona que esté representando al vendedor de la casa. Yo obviamente trabajo con compradores, pero también trabajo con vendedores. Y si estamos familiarizados con todos los tipos de préstamos, podemos siempre guiar de una mejor forma a la persona que esté vendiendo la casa para poder aceptar una oferta, ¿verdad? Correcto. Porque una de las razones, y también de pronto me lo puedes contestar, es que muchos agentes ven el préstamo convencional, puede ser de 5%, versus el FHA como un préstamo mucho más sólido o como un préstamo con menos riesgo de que se pueda dañar o pueda haber algún problema en lo que es la aprobación del préstamo. Sí, volvemos a lo mismo y tiene mucho que ver con qué tanta experiencia tenga esa persona, ese listing agent, en cuestión a préstamos, porque pues sinceramente hay mucha gente que puede haber estado haciendo real estate por 20 años, pero nunca se han metido mucho en detalle o muy de lleno a lo que es el mundo de los préstamos. Cada gente trabaja de una manera diferente completamente. Entonces, es a veces un poquito educarlos a ellos también y explicarles de por qué si el préstamo aprueba y si está lo que le llamamos las guidelines, que son como las reglas que se tienen que pasar, y ya tenemos la persona preaprobada, tiene buen crédito, o sea, todo lo demás está bien, no hay una diferencia material en realidad de un préstamo o al otro. Entonces es más que nada miedo, la gente que le tiene miedo. Hay otro, y te doy otro ejemplo perfecto de eso, hay muchísima gente que le tiene miedo meterse a comprar co-ops o condos, porque el proceso es completamente diferente, es un poquito más complejo, hay otras cosas que tenemos que ver con respecto al proyecto en sí, no solo los compradores. Entonces, es educarnos un poquito más, es saber cómo es el proceso y siempre y cuando sigamos las reglas de los bancos y ya sea de FHA o de Fannie Mae o Freddie Mac y estemos siguiendo las reglas de ellos y cumplamos con los requisitos que nos están pidiendo, no debe haber ningún problema con ninguno de los dos préstamos. Y antes de pasar al siguiente tema, en cualquiera de los dos, los documentos son los mismos, ¿verdad? Sí, sí, en realidad sí.
Las reglas como aplican o lo que te exigen son un poquitín diferentes, pero los documentos son los mismos, sí. Ok, perfecto. Muy importante, señores, cuando nos sentamos con un especialista de hipotecas, saber cuáles son las opciones que tenemos, saber cuál es el que más nos conviene, como nos acaba de explicar Hugo, para saber de qué forma podemos proceder para hacer, digamos, las ofertas. Acuérdense que algo que siempre les digo, por favor, trabajen de la mano con su loan officer, con la persona que se especializa, digamos, en el banco, así una persona como Hugo, porque en el momento que hacemos una oferta, lo van a contactar a él. En el momento que no sabemos qué decisión tomar de si, digamos, en este momento que tenemos que subir un poco los precios en las ofertas, porque pues hay tanta demanda, digamos, a veces una diferencia de $5,000, pensamos que es mucho dinero, pero a 30 años la diferencia en el pago mensual no es mucha. Si tenemos a la persona a mano que lo podemos llamar antes de tomar esta decisión y nos conteste, nos da esta respuesta, podemos pues no perdernos de una buena oportunidad. Entonces ya saben que es muy importante trabajar con una persona en tu idioma, una persona de confianza, pero sobre todo que pueda responderte a tus preguntas lo más rápido posible. Otro de los miedos que tiene mucha gente, Hugo, cuando quieren prepararse para comprar una casa es el crédito, porque nos da miedo que si nos corren el crédito, muchas veces pensamos que estamos preparados, como lo dijiste antes, pensamos que ya podemos empezar a ver casas sin tener una precalificación porque tenemos el ingreso, tenemos, digamos, algo de dinero, pero pensamos que el crédito de nosotros está bien. Entonces, ¿cuál es, digamos, qué tanto puede afectar el crédito? ¿Cuántos puntos puede bajar si, digamos, una compañía de hipoteca le corre el crédito a alguien? Bueno, es relativo. En realidad, tenemos que entender un par de cositas. Número uno, sí es cierto que se nos puede bajar algunos puntos cuando se corre el crédito, pero hay que verlo como en contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando yo corro mi crédito cada 6 meses o una cosa así para alguna necesidad que tenga de un celular, de un carro, de una hipoteca de crédito. Si yo corro mi crédito muy esporádicamente, con espacios entre ellos bastante grandes, si lo corro como un consumidor nada más que está buscando comprar o adquirir o rentar o lo que sea algo, en realidad lo que hace el crédito es de que a veces se da un bajoncito, 1 o 2 puntos, y al mes que sigue ya vuelve y sube otra vez. O sea, es nada más como una cosa muy chiquita, a veces, no siempre, porque hay muchas veces que a veces ni siquiera se baja. Eh, entonces, pero eso es algo normal que nosotros podemos esperar que pueda pasar en el crédito. Cuando en realidad baja demasiados puntos, que es cuando a lo que la gente le tiene mucho miedo, es cuando nosotros nos ponemos a correr el crédito, que yo me voy ahorita a una tienda departamental y después a un dealer a buscar un carro, después busco un celular y al día siguiente voy y aplico a un lugar de hipotecas. O sea, si me la paso corriendo el crédito constantemente en un periodo de tiempo muy corto, ahí sí el crédito se empieza a bajar, porque ya no hace esto, sino que hace pum, 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 y empieza a bajar el crédito. Entonces, tenemos que tener nada más conciencia nosotros de no sobrehacerlo, de no estar corriendo el crédito a cada rato, pero eso no quiere decir que le tenemos que tener miedo de vez en cuando a aplicar para alguna cosa. En cuanto al crédito, de la misma forma, ya sabes que ahora a comienzos del año o finales del año siempre queremos cambiar de carro, queremos obviamente actualizar el carro que tenemos. Mucha gente cree que tener un carro nuevo o aplicar para un nuevo préstamo de carro puede subir nuestro crédito. ¿Qué tanto nos afecta en el momento de comprar una casa? Nos puede afectar sobre todo si el pago mensual del carro es muy alto, porque desafortunadamente nos toca ver mucha gente a veces que tiene pagos mensuales de 500, 800, más de $1,000 a veces en un pago mensual del carro. Y lo que mostramos de ingreso ya no nos ajusta para aplicar para la casa y el carro también. Entonces, tenemos que tener cuidado, siendo nosotros o a veces sirviendo de fiadores a otra persona también, porque hay veces que nos ha tocado ver situaciones, muchas veces, de que alguien me dice, bueno, pero es que el carro no es mío, nada más le servía a alguien para servir. Pero igual nos aparece eso en el crédito y es una deuda que está apareciendo en contra de nosotros. Legalmente, si esa persona no paga, nosotros somos responsables. Entonces siempre tenemos esa deuda metida hasta que ese carro se ha vendido, refinanciado o pagado al 100%. Entonces siempre sí tenemos que tener un poquito de eso. En cuestión de qué tanto nos sirve para nuestro crédito, obviamente no es malo tener una cuenta pagada de un automóvil. Eh, Te digo, siempre y cuando no sea algo tan grande, pero lo que en realidad nos va a ayudar para el puntaje, lo que en realidad nos va a ayudar para subir el crédito lo más alto posible, increíblemente, son tarjetas de crédito. Y son tarjetas de crédito manejadas de dos maneras. Número uno, tenemos que pagar siempre, 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 siempre a tiempo. Y segundo, tener los balances lo más bajo posibles.
Entonces, esas son las cosas más importantes que tenemos que hacer. Es bueno tener 2 o 3 tarjetas de crédito abiertas y estarles dando un poquito de utilización, porque si las dejamos quietas también después de varios meses, la misma compañía a veces no las cierran, no las cancelan. Pero si yo tengo una tarjeta de $500, siempre la pago a tiempo y lo que uso voy y lo pago al día siguiente o a los 2 días, cualquier cosa, eso me va a dar mejor puntaje, me va a dar mejor crédito que un carro de $100,000 que yo haya pagado. Entonces, ¿por qué? Por el tipo de cuentas son diferentes. El tipo de carro se llama installment account, que es como un contrato que hacemos, y el otro se llama revolving account, que podemos, dice revolving o se llama revolving porque podemos subir y bajar los balances como nosotros queramos. Entonces, los revolving accounts, tarjetas de crédito y eso, siempre nos va a dar un impacto más grande al puntaje del crédito. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por la información, como siempre. Siempre le decimos, si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios o siempre nos pueden llamar para una consulta completamente gratis conmigo, con Hugo, 631-627-3853. Recuerden que no debemos asumir que estamos listos o asumir que no podemos comprar hasta que no nos informamos con un profesional. Siempre les digo, información es poder. Lo más importante, señores, es informarnos, educarnos antes de empezar el proceso. Si no se han suscrito al canal, les sugiero que lo hagan. Ya saben, señores, que pueden compartir esta información si ven que alguien también la necesita. No sé, Hugo, si tienes algo más que agregar. No, en realidad eso estuvo perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad otra vez y cualquier cosa estamos a las órdenes. Claro que sí. Nos vemos en un próximo video. Ya saben, 631-627-3853. Nos vemos próximamente.